En un rincón bullicioso de Puebla, donde el aroma de las tortillas frescas y el chile relleno llena el aire, Raúl, un hombre de 40 años con las manos curtidas por el trabajo y el rostro marcado por el sol, prepara tacos en su pequeño puesto callejero, mientras el humo del comal sube como una ofrenda al cielo, sin saber que una tragedia está a punto de arrancarle todo lo que ha construido con tanto esfuerzo. Pero un encuentro inesperado con una millonaria chef cambiará su vida, llevándolo a un viaje de redescubrimiento, enfrentamiento con el pasado y la lucha por recuperar el legado de su madre. Raúl había pasado toda su vida en las calles de Puebla, aprendiendo el arte de los tacos de su madre, doña Lupe, una mujer que podía transformar los ingredientes más simples en platos que hacían que los corazones se detuvieran. Desde niño, Raúl observaba a su madre trabajar en el mismo puesto donde ahora él estaba. Molía chiles en un molcajete, sazonaba la carne con especias que parecían magia, y enrollaba tortillas con una destreza que parecía un baile. Doña Lupe siempre le decía: «Hijo, la comida es amor. Si cocinas con el corazón, la gente lo sentirá en cada bocado». Cuando doña Lupe murió de un infarto hace 10 años, Raúl heredó el puesto y su legado, prometiendo mantener viva su memoria a través de cada taco que preparaba. El puesto de Raúl, un carrito sencillo con un toldo azul descolorido, era un punto de encuentro para los habitantes del barrio. Los trabajadores que salían de las fábricas cercanas, los estudiantes que buscaban algo barato pero delicioso, las abuelas que venían a charlar mientras esperaban sus pedidos. Todos conocían a Raúl y sus tacos. No era rico, pero con lo que ganaba podía mantener a sus 2 hijos, Diego de 12 años y Marisol de 8, y pagar el alquiler de su pequeño cuarto en una vecindad cercana. Cada noche, cuando llegaba a casa con las manos oliendo a cebolla y cilantro, sus hijos corrían a abrazarlo, y Raúl sentía que, a pesar de las dificultades, tenía todo lo que necesitaba. Pero una noche, todo cambió. Una tormenta eléctrica azotó Puebla, y un rayo cayó cerca del puesto de Raúl mientras él estaba cerrando. El carrito, hecho de madera y metal, se incendió en cuestión de minutos, y aunque Raúl intentó salvarlo, las llamas devoraron todo: el comal, las salsas, los utensilios que habían sido de su madre. Cuando los bomberos llegaron, no quedaba nada más que cenizas y un charco de agua sucia. Raúl se quedó mirando los restos, con las lágrimas corriendo por su rostro, mientras el peso de la realidad lo aplastaba. Lo había perdido todo. Los días siguientes fueron una pesadilla. Sin el puesto, Raúl no tenía ingresos, y pronto se atrasó con el alquiler. La vecindad donde vivía con sus hijos no era un lugar indulgente. El casero, un hombre gruñón llamado Don Chucho, le dio una semana para pagar o irse. Raúl intentó pedir prestado dinero a sus amigos, pero nadie en el barrio tenía lo suficiente para ayudarlo. Desesperado, comenzó a recoger latas y botellas de las calles para venderlas, mientras Diego y Marisol pasaban hambre. Cada noche, Raúl se sentaba en el suelo de su cuarto, mirando a sus hijos dormir, y se preguntaba cómo había llegado a este punto. La culpa lo consumía. Había prometido cuidar de ellos, pero ahora no podía ni siquiera darles un plato de comida. Una mañana, mientras rebuscaba en un basurero cerca del mercado de la Victoria, Raúl sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. El hambre y el agotamiento lo vencieron y se desplomó en la acera, con las latas cayendo de sus manos. Cuando abrió los ojos, estaba en un lugar que no reconoció, una habitación limpia, con paredes blancas y el olor a desinfectante. Una mujer de unos 50 años, elegante, con el cabello recogido en un moño impecable y un traje de chef negro, lo miraba con una mezcla de preocupación y curiosidad. Era doña Carmen, la dueña de una famosa cadena de restaurantes en Puebla, conocida por sus platillos tradicionales que atraían a turistas de todo el mundo. «¿Estás bien?», preguntó doña Carmen con una voz firme pero amable. «Te encontré desmayado en la calle. No podía dejarte allí». Raúl, aún aturdido, intentó levantarse, pero doña Carmen lo detuvo con un gesto. Le explicó que lo había llevado a una clínica privada y que había pagado por su atención. Raúl no sabía cómo reaccionar. Nunca había conocido a alguien como doña Carmen, una mujer que parecía pertenecer a un mundo completamente diferente al suyo. Pero entonces,
Doña Carmen dijo algo que lo dejó sin aliento. Te recuerdo. Hace años probé un taco en un puesto callejero cerca del mercado. Fue el mejor taco que he comido en mi vida. Eras tú, ¿verdad? Raúl asintió, con el corazón latiendo rápido. No podía creer que alguien como doña Carmen recordara su comida. Ella continuó. Quiero ayudarte, Raúl. No puedo dejar que un talento como el tuyo se pierda. Ven a trabajar a mi restaurante. Te daré un puesto en la cocina y podrás empezar de nuevo. Raúl sintió una mezcla de gratitud y desconfianza. Era una oportunidad que nunca había imaginado, pero también sabía que las cosas que parecían demasiado buenas para ser ciertas, a menudo tenían un costo. Sin embargo, no tenía otra opción. Aceptó la oferta, y al día siguiente se presentó en el restaurante principal de doña Carmen, El Sabor de Puebla, un lugar elegante con mesas de madera tallada, paredes decoradas con talavera y un menú que combinaba lo tradicional con lo moderno. El primer día fue abrumador para Raúl. La cocina del restaurante era un mundo completamente diferente a su puesto callejero. Había chefs corriendo de un lado a otro, hornos que pitaban, y un ritmo que Raúl nunca había experimentado. Pero cuando se puso a trabajar, algo mágico sucedió. Sus manos, que conocían cada movimiento de memoria, comenzaron a crear tacos que dejaron a los chefs boquiabiertos. El jefe de cocina, un hombre serio llamado Chef Miguel, probó uno de los tacos de Raúl y se quedó en silencio por un momento antes de decir: Esto es auténtico. Es como si mi abuela estuviera aquí. Con el tiempo, Raúl se convirtió en una pieza clave del restaurante. Sus tacos se añadieron al menú, y pronto los clientes comenzaron a llegar solo para probarlos. Doña Carmen estaba encantada. Raúl no solo había traído un nuevo sabor a su restaurante, sino que también le había dado un toque de autenticidad que los críticos adoraban. Raúl, por su parte, pudo pagar sus deudas, mudarse a un departamento mejor y darles a Diego y Marisol la estabilidad que merecían. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar. Pero mientras Raúl ascendía en el restaurante, algo comenzó a inquietarlo. Una noche, mientras limpiaba su estación de trabajo, encontró un cuaderno viejo en un cajón de la cocina. Era un libro de recetas, escrito a mano, con anotaciones de doña Carmen. Al hojearlo, Raúl sintió un escalofrío. Las recetas eran casi idénticas a las que su madre, doña Lupe, le había enseñado. La salsa de chile de árbol, el adobo para la carne al pastor, incluso la forma de mezclar el guacamole. Todo estaba allí, escrito con una precisión que no dejaba lugar a dudas. Esas recetas no eran de doña Carmen, eran de su madre. Raúl sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Recordó las historias que su madre le había contado antes de morir. Cuando era joven, doña Lupe había trabajado como cocinera para una familia rica en Puebla. Había creado recetas únicas, pero nunca las había escrito. Las guardaba en su memoria, como un tesoro. Un día, la familia la despidió sin explicación, y poco después, doña Lupe vio que sus recetas aparecían en un restaurante famoso. Nunca pudo probar que las habían robado, y la frustración de esa injusticia la persiguió hasta su muerte. Raúl siempre había pensado que esas historias eran exageraciones de una mujer herida, pero ahora, con el cuaderno en las manos, entendió que eran ciertas. Doña Carmen había construido su imperio sobre las recetas robadas de su madre. Esa noche, Raúl no pudo dormir. La ira y la confusión lo consumían. Doña Carmen le había dado una nueva vida. Le había salvado a él y a sus hijos de la miseria, pero al mismo tiempo, era la razón por la que su madre había sufrido tanto. ¿Cómo podía trabajar para alguien que había destruido el legado de su familia? Al día siguiente, Raúl confrontó a doña Carmen en su oficina, con el cuaderno en la mano y la voz temblorosa por la emoción. ¿De dónde sacaste estas recetas?, preguntó, sosteniendo el cuaderno como si fuera una prueba en un juicio. Estas son las recetas de mi madre, doña Lupe. Ella trabajó para una familia rica hace años, y ahora lo entiendo. Esa familia era la tuya, ¿verdad? Doña Carmen palideció, pero no negó la acusación. Con un suspiro, se sentó y comenzó a hablar. Le explicó que, cuando era joven, su familia había contratado a doña Lupe como cocinera. Carmen, que entonces era una adolescente, pasaba horas en la cocina con Lupe, fascinada por su talento. Un día,
Escribió las recetas en un cuaderno, pensando que algún día abriría su propio restaurante. Cuando sus padres despidieron a Lupe por una disputa sobre el salario, Carmen se quedó con el cuaderno, y años después lo usó para construir su imperio. No sabía cuánto daño había causado, admitió, con los ojos llenos de lágrimas. Pensé que eran solo recetas, pero ahora entiendo que eran mucho más para tu madre. Raúl sintió una mezcla de furia y tristeza. Quería odiar a doña Carmen, pero también sabía que ella no era la única culpable. La verdadera injusticia había sido cometida por los padres de Carmen, quienes habían tratado a su madre como si no valiera nada. Y a pesar de todo, doña Carmen había sido buena con él. Le había dado una oportunidad cuando nadie más lo había hecho. Después de un largo silencio, Raúl tomó una decisión. «Quiero que hagas algo por mí», dijo, con la voz firme. «Quiero que el nombre de mi madre esté en el menú. Cada vez que alguien pida uno de estos tacos, quiero que sepan que fue doña Lupe quien creó estas recetas». Doña Carmen aceptó sin dudar. Al día siguiente, el menú de El Sabor de Puebla fue actualizado. Bajo el apartado de tacos se leía una nota: «Inspirado en las recetas de doña Lupe, la reina de los sabores de Puebla». Para Raúl, esto no era solo una victoria, era una forma de honrar a su madre, de asegurarse de que su legado viviera para siempre. Y aunque nunca recuperaría los años que su familia había pasado en la pobreza, sintió que finalmente había cerrado un capítulo doloroso de su vida. Con el tiempo, Raúl se convirtió en el chef principal del restaurante, y su historia se volvió legendaria en Puebla. Los clientes no solo venían por los tacos, sino también para conocer al hombre que había resurgido de las cenizas, llevando consigo el espíritu de su madre. Cada noche, cuando Raúl llegaba a casa y veía a Diego y Marisol riendo en su nuevo hogar, sabía que había cumplido su promesa. Había dado a su familia una vida mejor, y había devuelto a doña Lupe el lugar que le correspondía en la historia de la cocina poblana. En las calles de Puebla, donde el aroma de los tacos seguía llenando el aire, Raúl miraba al cielo y susurraba: «Lo hice, mamá, lo hice por ti».